Historias de terror. Para conocer el miedo, podrás sentir la angustia y experimentar el dolor. Las historias más oscuras te harán estremecer. Sed bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cuentos de la Bruma, un podcast de Dani Horror. Los relatos más aterradores no habitan en las pesadillas, aguardan en la bruma a que alguien los encuentre. Mi nombre es Dani Horror y esta noche nos sumergiremos en el miedo más profundo que se oculta en nuestro interior. Poneos cómodas, cómodes y cómodos para una noche aterradora. Las leyendas y los cuentos siempre se basan en un acontecimiento pasado, a veces exagerándolo, a veces adornándolo, pero siempre queda ese pozo de realidad que da inicio a las historias que trascienden al paso del tiempo. En el episodio de hoy nos trasladaremos al sur de Irlanda de la mano de un personaje que revive su historia por el recuerdo de un pueblo que, poco a poco, lo condena al olvido. Esta historia comienza así. Pumpkin Jack. Era una noche lluviosa del otoño de 1826 en el pequeño pueblo de Clane, una pequeña ciudad al oeste de Dublín. En el callejón de la puerta trasera de un viejo pub, Jack era hallado muerto por un tabernero que estaba sacando unas cajas vacías. Había muerto solo, de manera humillante, y todo por culpa de su avaricia. Pero tenía un as en la manga o una maldición, según desde qué perspectiva se mire. Había estado engañando al diablo desde hacía años, pues le había vendido su alma a cambio de riquezas o bienes materiales, y sin embargo siempre logró escapar a su deuda. Hasta ahora, que no podía alcanzar el descanso eterno, ni tampoco podía entregarse al diablo, y quedó condenado a vagar por el mundo de los vivos por toda la eternidad, convertido en una entidad aberrante, a no ser que pagase su deuda. Durante décadas, su historia recorría las calles de toda Irlanda, permaneciendo vivo en la memoria de varias generaciones. Pero con el paso del tiempo, quedó relegado a mero cuento para adolescentes en la noche de Halloween, y solo podía revivir su vida humana a través del miedo que sentían los jóvenes al escuchar su historia. Hasta que en el día de Halloween de 1987, un grupo de jóvenes estudiantes de su misma ciudad, Clane, empezaron a pensar que Halloween ya no era para ellos porque ya no eran unos niños. El grupo de amigos del instituto de Prosperous Road eran Liam O'Sullivan, Saoirse O'Brien, Kira Byrne, Fionn Smith y Niamh Kelly. Liam era el capitán del equipo de fútbol, el típico chico guapo engreído de todo instituto del mundo, pero también tenía un corazón noble. Saoirse era una estudiante promedio, que no destacaba en casi nada, y en la que pocas veces se suele fijar la gente, pero también era la persona más amable de todo el condado de Kildare. Kira era una chica bastante popular, aunque es de esas personas que resulta difícil entender la razón por la que lo son, aparte de cumplir con los estereotipos de los cuerpos femeninos normativos y de ser la hija del director. Fionn era un amigo leal, y como destacaba en todas las materias escolares, era la mejor compañía si tocaba estudiar para un examen. Y por último, y no menos importante, la auténtica oveja negra de Clane, Niamh, la madre de todos los líos, peleas y conflictos del instituto de Prosperous Road. Niamh era una chica problemática, sí, pero también era una amiga leal que nunca dejaría tirada a una amiga, incluso si sabía que eso le causaría problemas. Porque, ¿acaso no lleva escrito problemas en la frente? Y probablemente es por eso por lo que resulta difícil aburrirse con ella. Todos y todas estaban en esa edad
en la que se pretende ser mayor a marchas forzadas, y para ello trataban de dar la apariencia de no ser una pandilla de chiquillos sin tener la más mínima noción de que eso les costaría demasiado caro. Al finalizar la última clase del día 30 de octubre, salieron del instituto en grupo para ir al parque central antes de regresar a casa. Al llegar al parque, Fionn preguntó por lo que podrían hacer para Halloween, pues todos los años solían salir a la fiesta de las calabazas de la señora Murph y después a la fiesta de disfraces de la casa de los Walsh. Liam lo miró con gesto de desaprobación, alegando que ya no eran unos críos, que Halloween era una fiesta para niños y no deberían celebrarlo en adelante. Propuso como alternativa una fiesta anti-Halloween en el granero de su padre, sin disfraces, sin dulces y sobre todo sin calabazas. Fionn se puso en pie, mirando con un gesto serio. No deberíamos romper la tradición de Halloween, deberíamos respetarlo y tallar una calabaza para colocar por la noche en la puerta de nuestras casas, o podríamos tener la visita de Pumpkin Jack, dijo Fionn con un tono serio. Todos miraban con atención a Fionn, esperando una explicación racional al respecto, pues siempre tenía un razonamiento para todo. Fionn se volvió a sentar y empezó a contar la historia de Pumpkin Jack. Hace casi 2 siglos, un hombre llamado Jack vendió su alma al diablo para conseguir todo lo que quisiera, pero cuando el diablo fue a cobrar su deuda, Jack lo engañó, como en la leyenda de Jack el Tacaño. Años después, tras una pelea en un bar, lo apuñalaron en un callejón, cerca de este parque, y como había pactado con el diablo, no podía descansar eternamente si no pagaba su deuda. Y como no quería entregar su alma, fue condenado a pagar por el fino velo que separa la vida de la muerte por toda la eternidad o hasta saldar la deuda. Como era muy persuasivo, logró convencer al diablo de que, en lugar de su alma, le entregaría cualquier otra, y el diablo accedió con la condición de que no sería una sola, sino 20 almas inocentes. Durante mucho tiempo, lo que lo mantenía fuerte era el recuerdo de su historia entre los habitantes de todo el condado de Kildare, pero con el tiempo, la gente fue olvidándose de Jack y solo lo recordaban los niños en las historias que contaban en Halloween para asustar a otros niños. Como Jack necesitaba ser recordado para tener fuerza suficiente y poder cruzar el velo, su cara se fue transformando en una grotesca calabaza tallada, y de su cuerpo salían hebras de pulpa de calabaza que le salían por las mangas y colgaban de su boca. Aún no había conseguido suficientes almas y necesitaba que su recuerdo le diese fuerza para conseguir más, hasta que una noche de Halloween ocurrió una desgracia. Fue durante la guerra contra los ingleses. Una familia de pastores no había conseguido una calabaza para decorar su puerta, y esa noche recibieron la visita de un ser monstruoso. Tenía el cuerpo de un hombre, pero su cara era como la de una calabaza de Halloween, con fuego en su interior, y le colgaban unas hebras de pulpa de calabaza por todo su cuerpo. Mató a su único hijo. Cuando vieron su cuerpo, Jack le había vaciado la cabeza como a una calabaza y le había colocado una vela en el interior. Tenía la cara tallada como si un cuchillo bien afilado hubiera sido usado en una calabaza de Halloween. Desde entonces, todo el mundo coloca su calabaza en la puerta en recuerdo de Pumpkin Jack, para que no vuelva a llevarse el alma de ningún niño de Klein. Liam se echó a reír, pero los demás se limitaron a decir que no era más que un cuento de abuelas para que los niños siguieran las tradiciones. De todas formas, el grupo se tomó como una buena idea la fiesta anti-Halloween, y cada uno se asignó una tarea para llevar a cabo la fiesta. La tarde del día 31 la pasaron preparando todo para la fiesta en el granero de Liam, y para las 8 de la noche ya habían empezado a llegar adolescentes de todo el pueblo. La fiesta transcurrió sin incidentes, más allá de algún que otro mareo, por culpa del exceso de valentía.
Esa misma noche, los 5 jóvenes prometieron que lo repetirían todos los años porque había sido todo un éxito y se fueron cada uno a su casa con la sensación satisfactoria de haber dejado de ser unos críos. Al año siguiente, al salir del instituto, se reunieron como de costumbre en el parque central y empezaron a planear la fiesta anti-Halloween. No hubo muchos cambios con respecto al anterior, salvo que esta vez habría más gente en el viejo granero. Cada uno se fue a su casa a preparar las cosas necesarias para la fiesta. Kira se fue de compras a la calle principal para comprar un vestido nuevo para la fiesta, y después se iría a casa a recopilar los discos para la música de la fiesta. Cuando salió de la tienda en dirección a su casa, se dio cuenta de que no le quedaba demasiado tiempo para seleccionar los discos antes de que empezara, y decidió tomar un camino más corto por un pasadizo entre callejones. Ya había empezado a atardecer y las callejuelas estaban un tanto oscuras. De repente, escuchó pasos tras de sí y se giró para comprobar quién estaba ahí, pero al girarse no había nadie más en el callejón. Continuó, aunque con una sensación de que algo no estaba bien, como si se sintiera observada. Al final del pasadizo volvió a escuchar pasos, esta vez como si alguien estuviera corriendo. Se volvió a girar, pero de nuevo, allí solo estaban ella y su inquietud. Pero al volverse a girar, se topó con alguien, pero aunque parecía una persona, se dio cuenta de que no lo era. Vio el fuego dentro de la cara de calabaza de Jack y sintió como las hebras de pulpa la rodeaban por todo el cuerpo. Allí solo quedó su cuerpo, decapitado y con su cabeza entre las manos, completamente vaciada y con una vela en su interior. Liam había ido directamente al granero para apartar trastos y dejar el interior preparado para la fiesta. Mientras preparaba la mesa para el equipo de música, un fardo de heno cayó en un lateral del granero, dando un susto de muerte al joven. Fue a colocarlo de nuevo en la pila de heno, y mientras lo colocaba en su sitio, escuchó ruidos en el altillo que había sobre la pila de heno. Subió las escaleras y al mirar alrededor no vio nada fuera de su lugar, ni había nada ni nadie que hubiera podido hacer esos ruidos. Pensó que serían ratones y no le dio más importancia. Al ir de nuevo hacia las escaleras, sintió una punzada fría como el acero penetrando en su espalda. Ahí estaba Pumpkin Jack, con el fuego ardiendo dentro de su cara de calabaza. Lo único que quedó es la cabeza de Liam sobre la mesa del equipo de música, completamente vaciada y con una vela en su interior. Sirsa había quedado con Fionn y Niamh en el parque central para ir a por las bebidas para la fiesta. Cuando se reunieron, se fueron hacia la calle principal, al supermercado del viejo Thomas. Según iban avanzando por el parque, sentían como algo les observaba detrás de los árboles. Niamh llevaba desde el año anterior sintiendo que algo no estaba bien con la fiesta, y por primera vez sus amigos la veían realmente asustada. Después de comprar las bebidas, fueron juntos hacia el camino que iba hasta el granero de Liam, pero Fionn sintió la llamada de la naturaleza e hicieron un alto en el camino. Ya estaba cayendo la noche y apenas había una tenue luz de la farola que había en el cruce del camino. Fionn se metió detrás de un viejo roble mientras Sirsa y Niamh esperaban bajo la luz de la farola. Pasaron un par de minutos y Fionn no volvía. Niamh, que era la más atrevida, se acercó al roble para apresurar a Fionn. «¿Vas a salir ya o necesitas ayuda con la bragueta?», dijo Niamh. Fionn no respondió y no se escuchaba nada tras el roble. Niamh, cansada de esperar, dio la vuelta al árbol y se encontró con una escena macabra. Fionn estaba sentado, apoyado en el roble, pero su cabeza no estaba sobre los hombros. Estaba sobre un tocón cercano, completamente vaciada y con una vela luciendo en su interior. Niamh corrió gritando hacia el camino y Sirsa acudió a socorrerla. «¿Qué ocurre? ¿Por qué gritas?», preguntaba Sirsa, evidentemente confundida.
Nieve, con la cara desencajada y el terror en la mirada, le dijo a Sirsa el horror que acababa de contemplar detrás de aquel árbol. Ambas corrieron en busca de Liam, que debería estar esperando en su granero. Al llegar allí, vieron con horror la escena que les aguardaba, esa que Pumpkin Jack les había dejado sobre la mesa. De pronto, un ruido se escuchó afuera del granero. Era como si alguien estuviese golpeando las paredes de madera. Aterrorizadas, decidieron esconderse y se separaron para buscar un lugar en el que pudiesen pasar desapercibidas, al menos hasta que llegasen los invitados. Nieve se escondió en el altillo detrás de un montón de trastos viejos y aperos de labranza oxidados. Desde su escondite podía ver a través de un hueco el final de la escalera que daba al altillo y vio una especie de hilos, como las hebras de una calabaza, asomar por el final de la escalera. Se abrazó a sus propias piernas, intentando que su respiración agitada no la delatara. Las hebras rodearon el montón de trastos y cuando Nieve abrió los ojos, se encontró cara a cara con Jack. Agarró una pila de trastos y la dejó caer de un empujón para distraerlo mientras corría hacia las escaleras para intentar escapar. Bajó tan deprisa que tropezó, cayendo sobre el heno donde estaba escondida Sirsa. Ambas se levantaron e intentaron correr, pero Nieve no pudo hacerlo a tiempo y como si fuese un tentáculo, una hebra de calabaza la atrapó de una pierna, haciéndola caer de nuevo. Jack clavó su cuchillo en la frente de Nieve y de un movimiento rápido la cortó de adelante hacia atrás, abriendo un gran hueco del que salía sangre a borbotones. Sirsa lo vio desde la puerta del granero con absoluta impotencia por no haber podido ayudar a su amiga. Jack soltó la cabeza de Nieve y con paso firme fue en dirección a la puerta persiguiendo a Sirsa. Sirsa, tratando de escapar, tropezó con un viejo trillo que había junto a la puerta del granero y se torció el tobillo. Jack aprovechó para ganarle terreno en la persecución y Sirsa, en un gesto de supervivencia, agarró una horca que había apoyada en la pared y atravesó el cuello de Jack. Sirsa logró escapar y fue corriendo a buscar ayuda al pueblo. No se volvió a saber nada de Jack, pero cuando la policía llegó al granero, lo único que había clavado en la horca era una calabaza de Halloween con una vela en su interior. Y con esto llegamos al final de otro relato en la bruma. Así es como se cierra, por ahora, la leyenda de Pumpkin Jack. Yo, después de una historia como esta, siempre miro de reojo hacia la ventana, por si acaso, por si algún movimiento en la niebla no es solo el viento. Por mi parte, yo ya tengo mi calabaza lista y la vela preparada. Más vale no tentar a la suerte. Esto es todo por esta noche. Yo soy Dani Horror y esto es Cuentos de la Bruma. Gracias por permitir que las historias y sus sombras se cuelen en vuestra casa esta noche. Recordad darme un like si os gusta este proyecto, comentar si os apetece, buscarme en Spotify, YouTube o iVoox y también seguirme en la red social Blue Sky. Pero sobre todo, suscribiros y darle a la campana para no perderos el próximo relato de terror. Hasta entonces, que vuestros sueños sean dulces y vuestras pesadillas nunca salgan de la bruma. Buenas noches a todas, todes y todos.